La madrugada era fría, casi irreal. En un sótano mal iluminado, una familia que había gobernado uno de los imperios más grandes del mundo esperaba en silencio. No sabían que en cuestión de minutos todo terminaría, o que ese momento daría origen a uno de los mayores misterios del siglo XX. Porque entre los disparos, el caos y el humo, surgiría una pregunta que todavía hoy divide al mundo. ¿Y si una de ellas logró escapar? Durante más de 100 años, la historia oficial ha dicho que nadie sobrevivió, pero los rumores nunca desaparecieron. Testigos contradictorios, identidades falsas, teorías imposibles y una joven que, según algunos, logró engañar a la muerte. Su nombre era Anastasia Romanov, la hija más impredecible del último zar de Rusia. Si te interesan las historias reales que nadie te contó así, suscríbete, porque lo que estás a punto de ver no es solo historia. Es un rompecabezas lleno de sombras, decisiones desesperadas y una verdad que tardó décadas en salir a la luz. Para entenderlo, tenemos que volver al principio, cuando Anastasia aún era solo una niña. 1. La niña que nació como un error y creció dentro de un imperio en crisis. Anastasia Nikolayevna Romanov nació el 18 de junio de 1901 en el seno de una de las familias más poderosas del planeta. Era hija del zar Nicolás II y de la zarina Alejandra, lo que la convertía automáticamente en gran duquesa de Rusia. Pero su nacimiento no fue celebrado como se esperaba. Era la cuarta hija mujer, y en una dinastía obsesionada con un heredero varón, aquello fue recibido con una mezcla de decepción y resignación. A pesar de su estatus, su infancia estuvo lejos del lujo desmedido que muchos imaginan. Las hijas del zar dormían en camas duras, tomaban baños fríos y eran educadas bajo una disciplina casi austera. Esta contradicción, vivir rodeada de riqueza pero criada con severidad, moldeó una personalidad compleja en Anastasia, que desde pequeña destacó por ser inquieta, irreverente y profundamente emocional. Pero lo que realmente definía su mundo era la fragilidad de su familia. Su hermano menor, el heredero Alexei, sufría hemofilia, una enfermedad que podía matarlo con una simple caída. Esta condición llevó a la familia a depender de un misterioso personaje, Grigori Rasputin. Y aunque para algunos era un salvador, para otros era una amenaza. Anastasia creció viendo cómo ese hombre influía en cada decisión importante de su hogar. Y mientras dentro del palacio todo giraba en torno a secretos y tensiones, fuera de sus muros, Rusia comenzaba a arder. El descontento social crecía, la pobreza se extendía y el poder del zar empezaba a tambalearse. Pero lo que nadie imaginaba es que esa niña traviesa y rebelde terminaría atrapada en el colapso de todo un imperio. 2. De princesa intocable a prisionera del mundo que se derrumbaba, la vida de Anastasia cambió radicalmente cuando estalló la Primera Guerra Mundial. Mientras Europa se desangraba, la familia imperial intentaba mantener una imagen de estabilidad. Sus hermanas mayores se convirtieron en enfermeras, atendiendo soldados heridos, mientras Anastasia, aún muy joven, acompañaba y animaba a los pacientes con su energía y sentido del humor. Sin embargo, detrás de esa fachada, la situación era cada vez más insostenible. En 1917, la Revolución Rusa obligó a su padre a abdicar. En cuestión de días, Anastasia dejó de ser una gran duquesa para convertirse en prisionera. Su mundo de palacios se transformó en habitaciones vigiladas, puertas cerradas y libertad limitada. Primero fueron confinados en el palacio de Alejandro, luego trasladados a Tobolsk, en Siberia. Allí, el aislamiento comenzó a hacer mella. Aún así, Anastasia intentaba mantener el ánimo de su familia, organizando pequeñas obras de teatro y juegos improvisados. Era su forma de resistir, de negar la realidad que se volvía cada vez más oscura. Pero el traslado final sería el más decisivo. En 1918, la familia fue llevada a Ekaterimburgo, a la llamada Casa Ipatiev. Allí, las condiciones eran mucho más duras. La vigilancia era constante, la tensión palpable. Y aunque nadie se lo dijo directamente, todos empezaban a intuir que algo terrible se acercaba. Y eso lo cambiaría todo. 3. Encerrados, vigilados y cada vez más cerca del final. En Ekaterimburgo, la familia Romanov vivía en una especie de espera angustiosa. No sabían si serían rescatados, juzgados o ejecutados. La guerra civil rusa avanzaba rápidamente, y el destino de la familia se había convertido en una cuestión política. Para los bolcheviques, mantenerlos con vida era un riesgo.
Durante esos meses, Anastasia mostró una fortaleza inesperada. A pesar del encierro, del miedo y de la incertidumbre, seguía siendo la más vivaz del grupo. Hacía bromas, imitaba a los guardias, intentaba mantener una chispa de normalidad, pero lo que nadie veía era el peso emocional que cargaba. La familia también tomó una decisión crucial: coser joyas y piedras preciosas dentro de su ropa, no solo como un último intento de conservar algo de su pasado, sino como una posible moneda de escape. Sin saberlo, esa decisión tendría un impacto directo en lo que ocurriría después. Y mientras tanto, afuera, el tiempo se agotaba. Las fuerzas contrarias a los bolcheviques se acercaban a la ciudad. La posibilidad de que la familia fuera liberada era real, pero también lo era otra opción, una mucho más definitiva. Y aunque nadie lo dijo en voz alta, el destino de Anastasia estaba a punto de sellarse. 4. La noche del sótano. Disparos, caos y una posible superviviente. La noche del 17 de julio de 1918, todo cambió. La familia fue despertada con una excusa. Debían ser trasladados por seguridad. Fueron llevados al sótano, alineados, y en cuestión de minutos, un grupo de hombres armados entró en la habitación. Lo que siguió fue caos puro. Disparos, gritos, humo. Pero algo inesperado ocurrió. Las joyas cosidas en la ropa de las jóvenes actuaron como una especie de protección improvisada. Algunas balas rebotaron. Algunas sobrevivieron a la primera ráfaga. Y eso generó confusión, desorden, segundos cruciales. Aquí es donde nace el misterio. Algunos testimonios aseguran que Anastasia no murió inmediatamente, que fue vista con vida después de los disparos, que incluso intentó cubrirse, resistir, moverse, y en medio de esa confusión, surge la posibilidad que alimentaría décadas de teorías. ¿Pudo alguien haberla ayudado? Aunque la versión oficial afirma que todos fueron ejecutados esa noche, los relatos contradictorios comenzaron casi de inmediato. Y eso lo cambiaría todo, porque cuando no hay certeza absoluta, la historia deja espacio para el mito. 5. El misterio que engañó al mundo. ¿Murió Anastasia o logró escapar? En los años siguientes, comenzaron a aparecer mujeres que afirmaban ser Anastasia. La más famosa fue Anna Anderson, quien en 1922 aseguró haber sobrevivido a la ejecución. Su historia convenció a muchos. Tenía detalles, recuerdos, incluso apoyo de personas cercanas a la familia, pero también había dudas. Su identidad fue cuestionada durante décadas en uno de los juicios más largos de la historia europea. Y aunque nunca se pudo probar definitivamente en ese momento, el caso mantuvo viva la posibilidad de que Anastasia hubiera escapado. No fue hasta finales del siglo XX, con el avance de las pruebas de ADN, que la verdad comenzó a aclararse. Los restos encontrados cerca de Ekaterimburgo fueron analizados, y los resultados fueron contundentes. Coincidían con la familia Romanov. Años después, se hallaron los cuerpos que faltaban. Las pruebas científicas confirmaron lo que muchos no querían aceptar. Anastasia no había sobrevivido. La leyenda, sin embargo, ya era imparable, porque a veces la historia no se recuerda por lo que ocurrió, sino por lo que la gente quiso creer. La historia de Anastasia Romanov no es solo la de una princesa caída, es la historia de un mundo que se derrumbó, de una familia atrapada entre el poder y la tragedia, y de una verdad que tardó décadas en imponerse sobre el deseo de creer en un final diferente. Porque al final, lo que parecía una posible fuga fue en realidad el reflejo de algo más profundo: la necesidad humana de aferrarse a la esperanza, incluso cuando la evidencia dice lo contrario. ¿Tú qué crees? ¿Por qué tantas personas quisieron creer que Anastasia había sobrevivido? ¿Fue solo un mito o una forma de negar una tragedia demasiado dura? Suscríbete para más historias como esta, porque algunas verdades, aunque se oculten durante años, siempre encuentran la forma de salir a la luz.